Bueno, ahora mismo, mientras hablamos, bajo las densas selvas de Guatemala, hay láseres disparados desde el cielo que han revelado miles de estructuras mayas ocultas. Estructuras que llevaban siglos desaparecidas, además. Exacto, o sea, suena literalmente al guión de una película de Indiana Jones. Totalmente. Pero, a ver, esta misma tecnología, combinada con el código criptográfico que hace funcionar a Bitcoin, está a punto de utilizarse para borrar del mapa el concepto tradicional de burocracia municipal, de una vez y para siempre. Madre mía, es que es un cambio de paradigma absoluto. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy no vamos a debatir sobre cómo ponerle parches a un sistema administrativo que nos frustra a diario con trámites interminables. Claro, el típico papeleo. Eso es. La premisa de hoy es muchísimo más radical. Se trata de abandonar ese sistema roto y construir uno completamente nuevo desde adentro. Utilizando herramientas que parecen ciencia ficción, pero que, fíjate, ya están en nuestras manos. Y precisamente para entender la magnitud de este cambio, hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo 4, el que se titula Tecnología de los dioses. Del libro Cómo hackear el sistema de Santiago Aranguren. Exacto, publicado este mismo año, 2025. La misión que tenemos en este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, es desgranar cómo pilares como la inteligencia artificial, la tecnología blockchain y los gemelos digitales pueden transformar radicalmente los ayuntamientos y gobiernos municipales. Sobre todo en América Latina, que es el enfoque de Aranguren, creando ciudadanos con capacidades organizativas que, no tienen precedentes. Total. Lo fascinante de esta propuesta es cómo el autor toma un concepto superclásico de la ciencia política y lo actualiza, ¿sabes? Lo trae al siglo XXI. Te refieres a la separación de poderes, ¿no? Eso es. Pensemos en Montesquieu, allá por el siglo XVIII. Él propuso la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, para crear un equilibrio y evitar tiranías. Exactamente. Pero claro, ese modelo requería un Estado centralizado actuando como árbitro supremo. Sin embargo, la premisa del libro es que hoy la tecnología nos permite superar ese modelo centralizado. Ya no hace falta una pirámide gigante de burócratas vigilándose unos a otros. Para nada. Hoy podemos establecer un equilibrio totalmente descentralizado, un sistema donde las reglas se construyen, se verifican y se ejecutan a través de la inteligencia colectiva y el código informático. Es un concepto inteligentísimo, pero claro, para poder gestionar y cambiar el sistema físico, o sea, la ciudad real por la que caminamos todos los días, primero necesitamos comprenderla con una precisión casi milimétrica. Y ahí es donde entra el mapa. Exacto. El texto nos lleva como punto de partida a la tecnología LIDAR. A ver, vamos a detenernos a explicar cómo funciona esto para nuestra audiencia, porque aunque suena muy técnico, el mecanismo es brillante. Sí, es pura física aplicada. LIDAR funciona emitiendo pulsos láser. Es como un radar, pero en lugar de utilizar ondas de radio, utiliza luz. Dispara millones de haces de luz por segundo que rebotan en los objetos y vuelven al sensor. Y al medir el tiempo exacto que tarda la luz en regresar, el sistema crea un mapa tridimensional perfecto de la realidad física. Y lo verdaderamente interesante es ver cómo se ha democratizado, ¿verdad? Muchísimo. El LiDAR empezó siendo una tecnología súper exclusiva. Hablamos de topografía militar o exploración espacial de la NASA. Y ahora lo tenemos en la calle. Claro. Hoy en día, esa tecnología de los dioses es accesible. Google, por ejemplo, lo utiliza en el techo de sus coches autónomos. Ese cacharro que da vueltas arriba del coche. Ese mismo. El láser permite que el coche sepa en fracciones de segundos si el obstáculo que tiene delante es un peatón, una bicicleta o solo una sombra. Y Apple lo ha metido en las cámaras de los iPads y los teléfonos. O sea, han convertido dispositivos que usamos para ver series en escáneres topográficos de bolsillo. Es una locura. Lo cual nos devuelve al ejemplo arqueológico del principio, que a mí me dejó sin palabras leyendo el capítulo. El de la selva. Sí, resulta que el láser es tan preciso que puede filtrarse entre los huecos de las hojas de los árboles en una selva súper densa en Camboya o en Guatemala. Ya. En la pantalla del investigador, la vegetación simplemente desaparece. Y lo que queda revelado es la topografía del terreno desnudo, terrazas, caminos, ciudades antiguas ocultas a simple vista durante milenios. Es literalmente la capacidad de ver lo que el ojo humano no puede. Totalmente. Y esa es la clave. Te permite visibilizar y digitalizar el mundo físico. Pero Aranguren va más allá. La evolución natural del LiDAR nos lleva a un concepto todavía más potente para el desarrollo urbano. Los gemelos digitales. Claro. Porque, a ver, mapear una ciudad una sola vez te da una foto estática.
Es útil, vale, pero está limitada. ¿Qué pasa si a ese mapa 3D perfecto le añades información en tiempo real? Si le conectas sensores de tráfico, medidores de calidad del aire o datos de la red eléctrica. Exacto. Ya no tienes un simple mapa. Has creado una réplica virtual y viva de la ciudad. Un gemelo digital que respira el mismo ritmo que la ciudad física. A ver, vamos a desgranar esto con una analogía del texto. Es literalmente como si los gestores públicos pudieran jugar a una partida real del videojuego SimCity. Tal cual. El autor menciona ejemplos reales que son súper ilustrativos. En Tokio ya utilizan un gemelo digital a escala de toda la urbe para simular desastres naturales. Terremotos, inundaciones. Sí, y ven exactamente qué infraestructuras colapsarían. En Nueva Zelanda, una empresa en Wellington llamada Bill Media utilizó Unreal Engine. Que es el motor gráfico de los videojuegos de presupuesto gigante. Ese mismo. Lo usaron para simular rutas de evacuación ante posibles tsunamis. O sea, en lugar de decir, bueno, vamos a construir un túnel nuevo aquí, a ver si alivia el tráfico, y gastar millones de euros de presupuesto público a ciegas, Que es lo que se ha hecho toda la vida. claro, pues primero lo simulan en el gemelo digital y comprueban empíricamente si funciona. Es que la analogía del videojuego es perfecta para explicar el porqué de esta revolución. Históricamente, equivocarse en la planificación de una ciudad tenía un coste incalculable. Un puente mal ubicado y arruinas la movilidad de miles de personas durante décadas. Y no hay vuelta atrás. Pero con un gemelo digital, el concepto de error se transforma por completo. Equivocarse deja de ser una catástrofe financiera y pasa a ser una simple variable controlada dentro de un laboratorio urbano. Puedes probar 30 cruces distintos antes de mover un solo ladrillo. Y como los costes de esta tecnología están cayendo en picado, esta planificación hiperprecisa ya no es solo para Tokio o Shanghái. Ayuntamientos pequeños en China, como menciona el caso de 51 World, lo usan para optimizar la recogida de basuras. Vale, entiendo perfectamente la capa física. Tenemos el mapa virtual y sabemos cómo simular las calles. Pero claro, aquí viene el problema. Los mapas no firman permisos de obra, Ya, ojalá. ni aprueban presupuestos, ni aplican leyes. Si la simulación digital dice que un edificio cumple todas las normativas, ¿cómo logramos aprobar su construcción legalmente sin tener que imprimir 20 expedientes? Y enviarlos a la mesa de un funcionario para que tarde 6 meses en poner un sello. Exactamente. Ese es el verdadero cuello de botella. Y es ahí precisamente donde entra la segunda gran tecnología de la que habla el libro, la tecnología blockchain. Necesitamos una capa de confianza y de reglas. A ver, cuéntanos un poco el origen de esto. Para comprender por qué hace falta, hay que entender un problema que existía desde los inicios de Internet. Copiar información digital es demasiado fácil. Si yo envío un documento en PDF, realmente estoy enviando una copia. Y tú te quedas con el original en tu ordenador. Eso es. Con la información es fantástico. Pero si intentamos enviar valor, como el dinero, es un desastre. Es lo que en informática llaman el problema del doble gasto. Claro, porque si el dinero es un archivo digital, nada me impediría hacer una copia de ese archivo y enviarle la misma moneda de 1 euro a 2 personas diferentes a la vez. Exactamente. Y durante décadas, la única forma de evitar ese doble gasto era depender de un intermediario de confianza. Un banco. Alguien que tuviera el libro de cuentas cerrado. Y dijera, fulano tenía 10 euros, acaba de enviarlos, le restamos 10 y le sumamos 10 al otro. Requeríamos confiar ciegamente en esa entidad central. Pero en 2008 aparece Bitcoin. Creado por el seudónimo Satoshi Nakamoto. Sí, y resuelve este problema utilizando criptografía avanzada y una red distribuida de ordenadores. Nace así la blockchain, un libro contable público e inmutable donde las transacciones se validan por matemáticas puras. Adiós al intermediario central. Adiós al banco aprobando la operación. Pero a ver, la verdadera revolución para la gestión urbana llega un poco después, ¿no? En 2015, con Ethereum y Vitalik Buterin, la tecnología da un salto monumental con los contratos inteligentes. Los famosos smart contracts. Eso es. Si la primera etapa permitía mover dinero sin intermediarios, esta segunda etapa permite ejecutar acuerdos y condiciones. De forma automática. Sí, para que quienes nos escuchan lo visualicen, un contrato inteligente funciona igual que una máquina expendedora de toda la vida. Me encanta esa metáfora. Es que es muy clara. Tú metes la moneda, pulsas el botón de la bebida y el mecanismo físico libera el producto automáticamente. No hay un dependiente dentro de la máquina evaluando si te mereces la Coca-Cola o pidiéndote un formulario. La condición se cumple y la acción se ejecuta.
Punto. Exacto. Y si llevamos este concepto de la máquina expendedora a la administración pública, las posibilidades son abrumadoras. Totalmente. Esto dio lugar, por ejemplo, a las finanzas descentralizadas, o DeFi. Plataformas como Uniswap, donde gente de todo el mundo intercambia valor sin bancos. Pero Aranguren destaca algo con un impacto aún más directo en el ciudadano: la identidad autosoberana, o SSI. Esto requiere que nos detengamos un momento, porque es uno de los mayores cambios de paradigma. Pensemos en la frustración clásica de cualquier ciudadano ante la burocracia. Renovar el padrón o pedir una ayuda. Madre mía, sí. Tienes que pedir cita previa, hacer cola, llevar fotocopias de tu DNI, tu historial médico, tu título universitario. Estás entregando tus datos más sensibles a una administración que luego los archiva en carpetas. Carpetas vulnerables, a merced de que alguien las traspapele o hackee en el servidor. Es un modelo obsoleto, pero con la identidad autosoberana recuperas el control. Tus credenciales residen encriptadas en tu propio móvil. Y cuando el ayuntamiento necesita comprobar un dato, no le envías el PDF de tu DNI. Mediante pruebas criptográficas, tu móvil demuestra matemáticamente que eres mayor de edad, por ejemplo, sin revelar tu fecha de nacimiento exacta. Es fascinante. Yo decido qué comparto y con quién. Pero claro, aquí te lanzo una pregunta. Dime. Hemos hablado de eliminar intermediarios, pero las relaciones humanas son complejas y en una ciudad siempre habrá disputas. Dos partes pueden interpretar un contrato de obras de manera distinta. Ah, claro. Y para eso, el autor presenta el sistema Kleros, justicia descentralizada. Así es. Kleros propone trasladar la resolución de disputas a la blockchain utilizando jurados compuestos por ciudadanos anónimos de Internet. Vale, aquí es donde me toca hacer de abogada del diablo, porque esto se pone realmente interesante. Pero espera, si tengo un problema con un contrato municipal, ¿por qué iba a confiar en gente anónima de Internet? Ya, suena raro. Es que, ¿qué les impide votar a favor de un amigo? ¿O aceptar un soborno? ¿O simplemente votar al azar para sembrar el caos? Parece profundamente contraintuitivo confiar en el anonimato para impartir justicia. Esa es la duda razonable que todo el mundo tiene. Pero la genialidad de Kleros no confía en la buena voluntad de la gente. Se basa en una arquitectura de incentivos económicos basada en la teoría de juegos y el punto de Schelling. A ver, explícanos eso del punto de Schelling. Funciona así. Para ser jurado en Kleros, primero tienes que depositar una garantía económica en criptomonedas. Votar no es gratis, requiere arriesgar tu propio capital. Ah, vale. O sea, el jurado tiene algo que perder. Exactamente. Y aquí entra el punto de Schelling. El sistema solo te devuelve tu dinero y te da un premio extra si tu voto coincide con el de la mayoría de los demás jurados. Claro. Como los jurados son anónimos y no pueden comunicarse para conspirar, la única estrategia lógica para no perder tu dinero es analizar las pruebas honestamente y votar por la verdad objetiva. El sistema asume que, ante el riesgo de perder dinero, la mayoría intentará llegar a la misma conclusión honesta. Entiendo. Si decido votar a lo loco o me dejo sobornar, pero el resto analiza las pruebas y vota honestamente, yo quedo en minoría y pierdo mis fondos. Las matemáticas alinean el egoísmo individual con la honestidad colectiva. Brutal, ¿verdad? Es brillante. Y por lo que leo, esto no es solo un experimento en foros de Internet. Proyectos como IDB Blockchain del Banco Interamericano de Desarrollo demuestran que instituciones reales ya están usando estas redes para tener trazabilidad sin depender de la voluntad de un funcionario. Ese es el puente hacia la adopción real. Reglas que se ejecutan matemáticamente. Emitir contratos automáticos y proteger la identidad. Y tenemos tribunales descentralizados. Pero nos falta el motor. Exacto. ¿Quién dirige esto? Si quitamos al alcalde y a los concejales tradicionales, ¿cómo se ejecutan las decisiones a gran escala? Aquí el libro introduce las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, como MakerDAO o Constitution DAO. Pero a nivel práctico, ¿cómo funciona una DAO urbana, como CityDAO en Wyoming? Pues mira, en una DAO las reglas operativas están escritas en un contrato inteligente, no en un papel guardado en un cajón. Los ciudadanos tienen tokens que representan su derecho a voto. Vale. Y el municipio necesita decidir si los fondos van a pavimentar una calle o a construir un parque, la comunidad vota digitalmente. Si gana el parque, el contrato inteligente ejecuta automáticamente la transferencia de fondos a la constructora. Ningún tesorero tiene que firmar el cheque. Ni puede bloquear la decisión porque no le apetece. Es gobernanza programable.
Resulta increíble. Pero sigo viendo una desconexión técnica, ¿eh? Por muy avanzada que sea la blockchain, está aislada. El código no tiene ventanas para mirar a la calle. Es ciego, digamos. Claro. No sabe qué temperatura hace hoy o si la constructora realmente ha terminado el parque. ¿Cómo logramos que esos contratos reciban información del mundo físico sin que alguien la manipule? Has dado en el clavo. Ese fue el mayor desafío de la industria durante años. Si dependemos de un funcionario para que teclee «la obra está terminada», volvemos a tener un punto de corrupción. Un oráculo como la red Chainlink actúa como un puente seguro entre el mundo real y la blockchain. Pero, ¿cómo se asegura el oráculo de que el dato es real? Usando la misma descentralización. En lugar de mirar una sola fuente, la red de oráculos consulta múltiples fuentes de datos a la vez. Sensores en la ciudad, satélites, estaciones meteorológicas. Solo cuando hay un consenso amplio de que el dato es cierto, lo inyectan en la blockchain. Se elimina el punto único de fallo. Y esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas, que es la más cercana a nosotros, la inteligencia artificial. Aquí es donde todo encaja. Porque claro, tenemos mapas, contratos, DAOs, oráculos, pero el ciudadano de a pie no sabe programar código. Y ahí entran los AIP, los agentes inteligentes personales. Exacto. La IA actúa como la interfaz humana. Hoy, si alguien quiere abrir una panadería, se enfrenta a una odisea. Ordenanzas, formularios, meses de espera por una licencia. Dedicas más energía a lidiar con papeles que a tu negocio. Pues imaginemos ese trámite con esta nueva infraestructura. Simplemente le dices a tu agente inteligente, por voz: «Quiero solicitar la licencia para abrir una panadería en esta calle». ¿Y ya está? A partir de ahí, tu IA habla con la IA del ayuntamiento. Verifica el gemelo digital para ver las normativas de la calle. Cruza tu identidad autosoberana. Usa un oráculo para validar que el local es tuyo. Si todo cuadra, emite el contrato inteligente y tienes el permiso al instante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la IA será como el notario, el abogado y el gestor de papeleo, todo en uno, eliminando la fricción de raíz. Un proceso de meses reducido a 3 minutos. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto es profundísimo. Y Aranguren hace una reflexión filosófica brutal aquí. Históricamente, el sistema nos ha valorado por nuestra capacidad de procesar tareas repetitivas. ¿Cuántos expedientes puede sellar por hora? Exacto. Al delegar toda esa burocracia a la IA y a la blockchain, el valor humano dejará de estar en producir papeleo. ¿Y a qué pasará a centrarse? A la empatía, a la creatividad, a resolver conflictos vecinales de verdad. Nos permitirá hacernos preguntas existenciales. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Quién soy? Nos devuelve el espacio para ser humanos. Es una perspectiva preciosa, la verdad. Pero pongámonos prácticos. Cualquiera que conozca la realidad de su ayuntamiento pensará que esto es ciencia ficción carísima. Muchos apenas pueden mantener su página web funcionando. Exacto, no tienen un euro. ¿Cómo van a financiar ecosistemas con IA, gemelos 3D y blockchain? Y aquí es donde el cuarto concepto del libro entra a demoler esa barrera: el código abierto. Open source. Es que solemos caer en la trampa mental del siglo XX. Pensamos que la tecnología es un producto que el gobierno le tiene que comprar a una multinacional por un pastón. ¿Pagando licencias millonarias anuales? Sí, y quedando atrapados. Pero el código abierto cambia las reglas. Plataformas como GitHub tienen millones de soluciones de código libre. Si una ciudad en China hace un algoritmo genial de semáforos con IA y lo publica en abierto, ¿Un ayuntamiento pequeñito en Argentina o España simplemente lo copia, lo adapta a sus calles y lo implementa gratis? Es progreso colaborativo mundial. pero para eso el Estado tiene que adoptar la lógica de las startups, el famoso producto mínimo viable. Testear, iterar y escalar. Históricamente, el gobierno tiene pánico a equivocarse. Claro, proyectos secretos de 5 años para no asumir riesgos. Y cuando salen, ya están obsoletos. El código abierto te dice, lanza algo rápido. Si algo falla, no es una crisis de Estado. Se actualiza el código con un parche y seguimos. Innovar deja de ser un lujo, como dice Aranguren, y pasa a ser un deber histórico. Ha sido un análisis abrumador, la verdad. Si hacemos un repaso rápido, pasamos de mapear cada hoja de un árbol con LIDAR, A garantizar la confianza pura con blockchain y cleros. automatizar toda la burocracia con IA y agentes personales, y compartir todas estas soluciones gratis como código abierto. Hemos visto cómo hackear el sistema desde adentro, transformando las ciudades en plataformas abiertas. Y es que el verdadero poder de estas tecnologías de los dioses no es lo que hacen,
sino cómo nos permiten cambiar nuestra forma de organizarnos. Y para cerrar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para darle vueltas. Venga, dispara. Si el progreso urbano ahora depende del ensayo y error, y cada ciudadano puede ser un desarrollador de su ciudad, ¿cuál es ese primer trámite, esa primera regla obsoleta en tu propio municipio que intentarías reprogramar mañana mismo si tuvieras acceso al código fuente de la ciudad? Es una reflexión poderosísima para identificar dónde están nuestros cuellos de botella diarios. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por habernos acompañado en este viaje. Les invitamos a mantener esa mentalidad de hacker cívico. Observen su entorno y piensen en cómo mejorarlo. Nos vemos en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces.